Profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y experto en sistemas religiosos. Doctor, como siempre, qué gusto saludarlo. Bienvenido. El gusto es mío y también poder saludar al público de Mega Noticia. A nivel global, los medios están poniéndole atención, evidentemente, a este evento religioso, la segunda religión más importante a nivel global. En México, evidentemente, la primera. ¿Cuál es la importancia de los hechos que estamos viendo en términos religiosos? En concreto, debemos entender que estamos en lo que se llama el pluralismo católico, o sea, el catolicismo es muy amplio, diverso, y hay distintas formas de interpretar el catolicismo sobre la base de ciertos elementos de unidad. Ahora, el Papa va a hacer énfasis en apoyar una determinada orientación teológica, pero tiene que dar juego a los otros, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Entonces, es muy importante porque incide en muchos aspectos, fundamentalmente en los sistemas de valores, en aspectos muy profundos de la vida humana, cuestiones de cómo estructurar la familia, las relaciones de pareja, la relación con los hijos, las relaciones laborales también, cómo ver la relación trabajador-patrón, etcétera. O sea, todo está referido a los sistemas de valores. Entonces tiene mucha importancia. Esto no quiere decir que las tendencias que queden fuera que no consigan que el Papa sea de su línea o de líneas similares, van a quedar fuera, sino que van a seguir impulsando y esperando a que llegue un Papa que esté con su línea. O sea, esto no es el fin de la Iglesia, sino que si llega un Papa inteligente, como fue Francisco Bergoglio, entonces puede desatorar ciertas energías institucionales que estaban congeladas, que estaban atoradas por los papas anteriores, tanto Juan Pablo II como Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que eran sumamente autoritarios y no le daban juego a las otras tendencias. Hoy en la En mañana... cambio, Francisco le dio juego a todas las tendencias. Claro, a algunas no le gustó lo que le hizo, pero igual le dio juego. Claro. Algunos en la mañana decían que el mensaje donde hablan de que se elija a el Papa que en este momento sea mejor para la humanidad, ¿qué señales nos debe de dar? Porque evidentemente, pues, como en otros momentos de la historia, pero recientemente vivimos algunos episodios de guerras o conflictos importantes en las potencias mundiales, evidentemente el tema de la pobreza. ¿Cuál sería, entre comillas, esa visión para la humanidad? Y por supuesto, visto de según quién, ¿no? Porque no es lo mismo la visión de Europa que de América Latina o África, por mencionar alguno. Sí, ahí está. Francisco tuvo una gran capacidad de relacionarse con los seres humanos que de alguna manera están descartados de los esquemas de poder. Las mujeres, que son la mitad de la población, sí, paradójicamente. en muchos casos están fuera. Él les dio cabida en la iglesia, las reivindicó, los ancianos, los niños, lo que él llamaba los descartados. Entonces, claro, este énfasis en los grupos sociales que históricamente habían sido o son discriminados, sacados de juego, le generó dificultades con los grupos de poder, incluso de poder dentro de la misma Iglesia Católica, que están acostumbrados a un conjunto podríamos decir, de manejos que quizá no sean los mejores, ¿no es cierto? Esto se agrava con que Francisco le quitó muchos privilegios que tenían los cardenales. O sea, por ejemplo, le rebajó el sueldo. De 10.000 euros que cobraban al mes, se lo bajó a 5.000, así de sencillo. No les aceptó dio orden que no le aceptaran más
boletas de comida en el restaurante ahí cerca del Vaticano que le puede salir a 1.000 euros por persona, ¿no es cierto? Una comida ahí, etcétera, ¿no? Entonces, 1.000 euros, bueno, para que se den una idea, son 22.000 pesos mexicanos, ¿no? 23.000 pesos mexicanos. Entonces, Francisco impuso austeridad, cuidó el gasto, etcétera. Él es de una familia de origen italiano de la zona de Turín, que tienen una fama parecida a los de Monterrey, ¿no es cierto? De ser gente, acá en México, de ser gente ahorrativa, con un uso muy prudente del presupuesto, ¿no? O sea, entonces, todo esto le generó enemigos porque la burocracia vaticana estaba acostumbrada a apañar a pederastas, a gente que abusaba del presupuesto, bueno, otros que directamente hacían operaciones inmobiliarias escandalosas, ¿no? Entonces, como las de México recientemente que nos acabamos de enterar, más alejadas de esos votos de pobreza que nada, ¿no? Por mencionar 400 millones de libras esterlinas, que son alrededor de, al cambio, 600 millones de dólares. Saque la cuenta de cuántos millones estamos hablando de pesos, si lo pensáramos en pesos mexicanos, ¿no es cierto? O sea, una barbaridad. Y esa era una de las tranzas. No, y de hecho el propio capítulo en México, la compra de departamentos y el escándalo en la iglesia mexicana, ya independientemente de los anteriores que también quedaron ahí en la historia. Sí, no, esto de Norberto Rivera que metió un amparo para que le devuelvan 1.400.000 pesos de impuestos que tiene que pagar todo el que compra una propiedad, ¿no? O sea, pero él tuvo 10 millones de pesos Sí, para comprar un departamento, dos departamentos, o sea, 20 millones en Plaza Mítica, que estoy seguro que a mí me han dicho mis contactos que esos no valen 10 millones, que valen 14 millones de pesos y que le hicieron un precio así de cuates, ¿no? De milagro. O figura. Sí, de milagro. Entonces, pero hay declaraciones de Norberto Rivera cuando era cardenal que él decía que vivía con 4 sueldos mínimos. O sea, me acuerdo muy bien. Salió en la revista Proceso esa declaración. No, dijo yo, con mi sueldito, ¿no? Y ahora tiene ahorros de 20 y tantos millones de pesos, ¿no? Más los otros que de esto nos enteramos de casualidad, porque alguien filtró lo de la demanda que le devolvieron los impuestos, pero ¿cuánto habrá habido así? Imagínense. Claro, todo lo que se queda ahí escondido y no sé si esa tal vez sea el mayor reto de la Iglesia Católica, porque hoy vemos el Vaticano, vemos el gasto, la cantidad de recursos para llevar a cabo un cónclave, evidentemente toda la institución que como tal no sé si sea la más adecuada a los tiempos modernos y sobre todo con este ir y venir que hizo una pausa el Papa Francisco con ese apego a la norma, ¿no? De reducir el gasto, de acercarse a los más desprotegidos, de darle la espalda a lo que significa el Estado Vaticano, ¿no? Y sus usos y costumbres. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que sucede en la iglesia mexicana u otras iglesias, porque también hay escándalos de pederastia en otras iglesias, de corrupción, etcétera. Pero tal vez ese es el reto más importante dentro de la propia Iglesia Católica. Por supuesto, pero además vamos a ponernos de acuerdo. Esta vez llegaron volando bajito, ¿no? O sea, porque Bergoglio puso de administradora de la Ciudad del Vaticano a una mujer. Una mujer. ¿No? Y él, hay unas declaraciones interesantísimas que dice que donde entran mujeres a administrar, se arregla el asunto, se soluciona el problema. No es que le quiera hacer la coba a usted, pero sí, habla muy bien. Tiene razón, doctor. Habla muy bien de las mujeres. Entonces, podemos entender que Francisco sí era una persona comprometida. El desafío para la Iglesia Católica hoy en día es poder continuar con una línea pastoral que le permita acercarse a la gente
como lo venía haciendo Francisco, o sea, en la misa que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, por Francisco, se llenó la Plaza de Mayo, se llenó la catedral, fueron jóvenes, etcétera. Cuando usted va a una misa de todos los domingos, es puro veterano, ¿no? Entonces, debemos entender que Francisco juntó a 1,5 millones de jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud, etcétera. O sea, supo cómo llegar a la gente. Este es el desafío y además planteó la paz en todo el mundo, señaló más de 23 conflictos que había en su último Urbi et Orbi, el día anterior a morir, 23 conflictos que estamos hablando de millones de personas que son cotidianamente asesinadas en estos conflictos. Ahora se agrega lo de Pakistán y la India, ¿no es cierto? Entonces, sí es un hombre que se preocupó por la paz y dijo cosas que le molestaban a los poderosos. Bueno, pero a veces los poderosos necesitan a alguien que le diga las cosas, ¿no es cierto? Porque si no, ¿quién los para, no? Claro. Hay apuestas incluso que ya dan ciertos resultados de según las tendencias, tal cual como si fuera un deporte. Hoy también hay encuestas que están enfocándose al tema religioso y es interesante el crecimiento de la Iglesia Católica, por ejemplo, en países de África, ¿no? Esta disputa incluso entre el Islam y el catolicismo en Europa, en Asia, cómo se ha movido, que es diferente, evidentemente, el fenómeno que sucede en América, pero eso nos puede dar alguna visión de para dónde pueden votar los electores. Lo que hizo Francisco fue renovar el personal, o sea, poner gente que había dado evidencias o pruebas de un compromiso cristiano, porque otros llegaban a arzobispo y a cardenal porque eran muy buenos grillos, ¿no? O sea, para decirlo feo, mal y pronto. Entonces, Francisco hizo énfasis en el compromiso, el trabajo con la gente, un trabajo de base, etcétera. Evidentemente ese es el desafío. ¿Quién va a quedar? Ni Dios lo sabe y ni él lo sabe, porque muchas veces un candidato intermedio que más o menos necesita conseguir los 2/3, 89 votos, sí. Cosa que los últimos acontecimientos en México nos han dado la pauta que en estas elecciones conseguir mayoría calificada no es tarea sencilla, ¿no es cierto? Entonces, yo en broma digo que no hago apuestas porque mi esposa no me deja andar malgastando el dinero, pero eso no es cierto. Que las mujeres somos las que administramos bien. Sí, ella me regaña y me dice, ¿qué van a pensar de mí? Pero la verdad es que vamos a ver quién queda, pero mi hipótesis y de mucha gente que trabaja este tipo de cuestiones es que es muy difícil o casi imposible predecir quién va a quedar. Una cosa es que yo tenga mi candidato personal y claro, otra cosa es que ese sea el bueno, ¿no? Entonces... Doctor, como siempre, es un gusto reflexionar y pensar un poquito más allá, incluso del Vaticano. El doctor Helio Masferrer Can, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Muchas gracias, saludos.